Texas. Con las botas de cocodrilo. Y sigue perdiendo minutos. Buenas noches, jóvenes. Es una bendición estar donde Dios está. Amén. ¿Y cuántos creen que Dios está aquí? Esto es algo muy precioso, poder saber, poder decir Dios está aquí. Creo que tengo un inalámbrico, ¿verdad? Entonces no hay problema, vamos a usar ese. ¿Cómo estás, hijo? Amén. Amén, muy bien. Les están repartiendo unas hojas. Me dieron una sesión, un tema muy importante, un poco delicado. Y bueno, vamos a tratar de abordarlo en esta sesión. Esta sesión esta mañana, hoy, esta noche. Y luego también el miércoles por la mañana vamos a estar tocando algunos temas que francamente le estaba comentando al hermano Juan. Las cosas que estaremos tocando, algunos temas que estaremos tocando con ustedes son algunas cosas que nosotros en nuestra generación, en nuestra juventud, ni siquiera nos pasaba por la mente. Difícil reconocer eso, pero esa es la realidad. Ustedes están enfrentando algunas cosas muy gruesas, difíciles, pero no las enfrentan solos, porque Cristo está con nosotros. Estamos aquí, estamos en el mundo, dice la Biblia, estamos aquí, ¿verdad? No somos del mundo, pero la realidad es que estamos aquí en este mundo. Y hay algunas cosas que nosotros y algunos siervos que están aquí, algunos pastores, van a estar de acuerdo conmigo en esto, ¿verdad? De que hay temas que enfrenta la juventud hoy en día que no nos gusta tocar, no nos gusta abordar. Sin embargo, no podemos escondernos, no podemos ignorarlo. Y bueno, que Dios nos ayude. ¿Todos tienen una hoja? ¿Todos tienen una hoja? Espero que tengas tu pluma. ¿Tienes alguna pluma, un lápiz ahí para ir llenando los espacios? Esta sesión va a ser un poco diferente, es un poco limitada así en cuanto al tiempo. Solamente me quedan 40 minutos. Contale, hermano, no dice. Ok. Pero bueno, gloria a Dios porque vamos a avanzar lo que Dios nos permita avanzar. Vamos a Romanos capítulo 12, por favor, Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Vamos a arrancar ahí. Romanos 12, 1. Cuando lo tengas puedes indicarlo diciendo un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o razonable. Y luego dice el versículo 2, léanlo conmigo por favor, todos al unísono. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 2 nos dice, nos da un mandato. Implícito en este versículo está el hecho de que estamos nosotros en un mundo corrupto, en un mundo torcido, en un mundo perverso.
Y hay un mandato de parte de Dios a través de su siervo, que lo hemos escuchado una y otra vez, lo vamos a seguir escuchando, lo vamos a estar enfatizando. No os conforméis. La palabra conforméis significa moldearse, adaptarse. Si tomas un recipiente, cualquiera que sea su forma, si tú pones agua o cualquier cosa dentro de ese recipiente, el agua se conforma a la figura del recipiente. Eso es adaptarse o conformarse. Eso es lo que significa conforméis, es decir, te adaptas, te vas moldeando. Qué interesante que aunque la Biblia reconoce, inclusive nuestro Señor lo reconocía, que estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Es interesante que aunque estamos aquí, Dios nos dice que no tenemos que moldearnos según el mundo, según el sistema. Yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes que nosotros enfrentamos en nuestra juventud especialmente, y no solamente en la juventud, pero bueno, este es el contexto en estas conferencias. Uno de los desafíos más grandes es resistir a la presión de moldearse, de adaptarse, porque lo más natural para nosotros, a lo cual estamos inclinados, es querer moldearnos, querer adaptarnos a nuestro entorno, al ambiente que nos rodea, cualquiera que este sea. Pero Dios, joven, señorita, algo que cada joven, cada señorita que conoce a Cristo como Salvador personal debe de tener muy presente en su corazón, que aunque está aquí, aunque está rodeado de la presión del mundo, de aquellas enseñanzas, inclusive la influencia antagónica que va contra las enseñanzas que hemos escuchado, que hemos recibido, Dios nos manda a mantenernos firmes, sin moldearnos, sin conformarnos a este siglo. Habla del siglo, está hablando de el sistema que rige en estos tiempos. Mencionaba yo hace unos minutos que las cosas con las cuales nosotros batallábamos en nuestra juventud, desafíos que siguen todavía hoy vigentes, pero hoy se le ha añadido enemigos más. Han habido otros enemigos, otros obstáculos, otras fuerzas que nos quieren seducir, que nos quieren conformar, moldear a los deseos de este siglo. Jamás ha existido un tiempo como en el tiempo en el cual tú estás viviendo, cuando ha habido más presión para adaptarse, para dejarse llevar. Entonces, el lema que se ha escogido en este congreso de jóvenes, estas conferencias, yo creo que es muy apropiado, porque estamos hablando de jóvenes que literalmente estaban dentro de un sistema, en un siglo, en una época, un periodo de tiempo donde había gran seducción, grandes corrientes que los llamaban, los jalaban para poder moldearse al sistema que los rodeaba, en este caso el sistema de Babilonia. Y vamos a estar aprendiendo algunas cosas, pero quisiera compartir contigo en tu hoja, y vamos a estar tratando estos temas durante estas sesiones que nos den, y voy a estar hablando sobre conceptos fundamentales de la sexualidad según Dios. Fundamentos o conceptos fundamentales en cuanto a la sexualidad según Dios. Joven, señorita, no tengo que convencerte que vivimos en un mundo sexualizado. Todo lo que nos rodea, los medios, los comerciales, los anuncios, los panorámicos, la influencia, el mercado, la mercadotecnia, las promociones,
vivimos en un mundo que promueve la sexualidad, es un mundo sexualizado. Yo sé que no es muy popular tocar esos temas que vamos a tocar en estas sesiones, pero vamos a tocarlos no de una manera muy gráfica, por supuesto, pero sí tenemos que tocar algún nervio ahí que quizá nos vamos a sentir un poco incómodos, pero la realidad es esta, es lo que Dios me mostró a mí, que tú estás expuesto a tantas cosas que no deberías de estar expuesto. O sea, algunos de ustedes que están sentados aquí están expuestos a basura, a porquería, en ambientes que no deberías de estar tú ahí, pero sin embargo algunos por voluntad propia y algunos fuera de su control está siendo expuesto a los deseos de este siglo. Entonces, si hay algún lugar en donde deberíamos de tener la información correcta en cuanto a estos temas de la sexualidad según Dios, la voluntad de Dios en cuanto a este tema y estos temas, debería de ser en la iglesia, debería de ser dentro del marco del pueblo de Dios. Así que tengo toda la libertad de compartir esto, me siento bien en cuanto a compartir esto porque sé que será de bendición a tu vida y fortalecer entonces los fundamentos, especialmente los fundamentos de la sexualidad, pero según el marco de la palabra de Dios. La primera cosa que quiero compartir contigo, el primer punto ahí que quiero que me sigas, es que vamos a definir cuál es la sexualidad santa. Dios quiere que en mi vida, en mi matrimonio, en mi vida como soltero, soltera, mantenga una pureza sexual, una sexualidad santa. ¿Qué es una sexualidad santa? ¿Será posible, pastor, en un mundo perverso, en un mundo torcido, en un mundo donde estamos tan expuestos a tanta porquería, donde ya no nos sorprende las cosas que vemos, que escuchamos en algunos casos? ¿Será posible en un mundo tan perverso, pastor Roy, vivir, tener un buen fundamento en cuanto a la sexualidad que honra y glorifica a Dios? Bueno, la respuesta es sí. Entonces la definición, sígueme ahí, espero que estés llenando tu hoja. Vivir de acuerdo con el diseño de Dios para la sexualidad. Vivir de acuerdo con el ¿qué? El diseño, anótalo ahí en el espacio, en los espacios. En el diseño de Dios para la sexualidad. ¿Qué incluye? Incluye la castidad. Incluye la ¿qué? La castidad o la abstenencia en la soltería o la fidelidad en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Recuerda lo que estamos hablando de los fundamentos. En el siglo, estamos hablando del siglo del cual la Biblia dice: no te conformes, no te adaptes a este siglo. Déjame decirte lo que este siglo quiere que nosotros aceptemos, ¿ok? Este siglo te dice que si tú eres un joven, una señorita, debes de tener la libertad de expresarte sexualmente. Si tú tienes alguna atracción, te atrae un joven, una señorita, en el siglo que tú y yo vivimos, es perfectamente normal que un joven, una señorita practiquen relaciones sexuales siguiendo tus deseos, siguiendo tus pasiones. Esto es algo que el siglo presente promueve, enseña. El siglo presente quiere convencerte de que todos lo están haciendo. El siglo presente y el sistema del mundo actual nos quiere convencer que esto no solamente es normal, esto es saludable, esto es algo que te va a ayudar en tu vida, y que si no lo practicas y si tú no estás activamente, sexualmente activo, entonces tú eres una persona rara, eres una persona extraña, y entonces el mundo y el sistema de este siglo ve a la juventud con desdén, con menosprecio,
Ese es el siglo, parte del siglo en el cual nosotros vivimos. Y escucha bien esto. No es mi intención hacer sentir mal a nadie que está aquí. No es mi intención por los temas que vamos a tocar, las cosas que vamos a decir. Quiero que sepas que no es mi intención incomodarte, hacerte sentir mal. Hay jóvenes, señoritas aquí, lamentablemente me atrevo a decir que sin duda, sí, aunque yo desconozca algún caso específico, pero me atrevo a decir que hay jóvenes y señoritas en un grupo tan amplio como este, que lo más probable es que hace tiempo atrás perdieron su pureza sexual. Inclusive algunos que prometieron y dijeron: voy a mantenerme sexualmente pura hasta el día de mi matrimonio. Hay jóvenes y señoritas, estoy consciente, lamentablemente han cedido, han caído en la tentación de ese pecado sexual. Has perdido tu pureza. Entonces no es nuestra intención hacerte sentir mal, ni tampoco mucho menos hacerte creer que no hay esperanza, o que ya no hay nada que se pueda hacer, ya no tiene nada que ver Dios contigo, en ninguna manera. Escúchame bien, lo que estoy tratando es que todos los que estamos aquí entendamos, reforcemos algunos fundamentos en cuanto el contraste entre el sistema, el siglo presente y el siglo de donde tú y yo operamos, que es el reino de Dios. Por ejemplo, en el reino de Dios, joven, señorita, que quede claro esto. Recuerda, muy diferente el siglo que estamos viviendo. En el reino de Dios no es normal que un joven, una señorita tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Probando, 1, 2, 3, probando. A ver, va de nuez. En el reino de Dios no es normal que un joven, una muchacha tenga relaciones sexuales sin comprometerse delante de Dios en el matrimonio. Nota la palabra que dije, no es normal. Lamentablemente es común, pero no es normal. Normal viene de norma, viene de regla, viene de estatuto, de ley, de mandamiento. Y la norma, o sea, la ley del reino, llama a eso fornicación. Amén, es cierto, pastor. Amén. Si digo amén a mi propia enseñanza y sermón, va a costar doble. Lo primero que quiero es que entiendas que hay una diferencia noche y día entre el siglo presente y el reino de Dios que tú y yo representamos. Joven, señorita, escucha bien. Y este es el desafío para nosotros. Que en un mundo perverso que ha hecho a muchos jóvenes y señoritas pensar que todo esto es normal. Recuerda esto: algo que es común no significa que sea normal. Normal, recuerda, es lo que Dios manda, la ley de Dios. Y tú y yo no representamos este siglo, representamos al Señor. Sí se puede tener una sexualidad santa, una postura, un fundamento en cuanto a este asunto de la sexualidad que Dios se agrada. Entonces, vivir de acuerdo con el diseño de Dios para la sexualidad, que incluye la castidad en la soltería, la fidelidad en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es importante recordar, entre un hombre y una mujer.
nunca me imaginé vivir en un mundo, en un siglo donde tuviéramos que enfatizar que la norma, la ley de Dios mantiene firme el diseño de Dios. Escucha bien, el diseño de Dios, porque el diablo no fue el que diseñó el sexo. Dije, el diablo no diseñó el sexo. A ver, déjame tratar de ese lado. Dios diseñó el sexo. Gloria a Dios. Ok. No fue el diablo. ¿Sabes por qué nos sentimos así como, ay, ¿sabes por qué? Porque vivimos en un mundo perverso, en un mundo sucio, que cuando escucha la palabra sexo o sexualidad, automáticamente hay algo dentro de nosotros que así como que, ¿qué es eso? ¿Y aquí en la iglesia? Escucha bien, si hay un lugar donde deberíamos de escuchar, en la iglesia, no hay afuera. Pero fue Dios quien diseñó esto. Nunca me imaginé que tendríamos que enfatizar entre un hombre y una mujer. Es importante, nosotros que estamos luchando contra el espíritu de este siglo, es importante mantener el fundamento firme del diseño de Dios. Allá en Génesis, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 24, por favor. Ahí nos dice el diseño original. Vamos a regresar ahí, aunque muchos quizás ya lo conozcan, muchos ya lo sepan, pero es importante subrayarlo, es importante grabarlo, porque vives en un mundo, en un siglo que quiere convencerte de que está perfectamente bien que un hombre tenga relaciones con otro hombre, una mujer con una mujer, y todo tipo de perversiones que se han aceptado, lamentablemente, aún dentro de algunos círculos, entre comillas, cristianos. Pero quiero que veas nuevamente el diseño original. Si lo tienes, di amén. Génesis capítulo 2, versículo 23. Dijo entonces Adán, después de que Dios creó a Adán, después creó a Eva, dice el versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24, grábate este pasaje, subráyalo en tu Biblia. Anhela que esto sea una realidad un día en tu vida, amén. Todos juntos vamos a leerlo al unísono. ¿Listos? Este es el diseño de Dios. ¿Estás listo? 1, 2, 3. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Llena los espacios ahí. Gloria a Dios por lo que Él creó. Hay que recordar esto. Recuerda, Dios fue el que creó esto. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, eso implica muchas cosas, pero entre otras cosas implica la relación sexual. Mira, tú y yo estamos aquí hoy. Tú y yo estamos aquí porque esto que Dios diseñó se cumplió. En el diseño de Dios, tú y yo estamos aquí. Somos el fruto del amor y el compromiso que tus padres hicieron. Un hombre y una mujer. ¿Dónde terminaríamos nosotros si adaptáramos el sistema de este siglo? Una gran parte de la perversión que vemos es
el homosexualismo, el lesbianismo. Y no, esto no es lo que vamos a tomar. Esas son cosas que ya han existido siempre. Pero hay cosas que vamos a hablarte, ¿verdad? También con las cuales se está luchando hoy. Pero imagínate que se promoviera este asunto de que un hombre se pueda casar con otro hombre, que es lo que se está viendo, ¿verdad? Una mujer con otra mujer, sin ningún problema. ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo se cumple el diseño de Dios? O sea, lo que estoy tratando de decirte es que Dios no diseñó eso así. El hecho de que algunas personas tengan una inclinación, y eso lo vamos a ver más adelante, el hecho de que alguien tenga alguna atracción, tenga algún deseo, eso no significa que sea normal o que agrade a Dios. Hay tantas cosas que han sucedido a raíz del pecado, tantas enfermedades congénitas, tantos desvíos, tanta confusión, no solamente físicamente, psicológicamente. ¿Y cuál es la raíz de todo esto? La raíz de todo esto es el pecado. Entonces, cuando alguien viene y me dice, Pastor Roy, es que yo tengo esta inclinación, es que tengo este deseo. Si no fuera entonces algo natural, no tuviera este deseo. Un hombre que le gustan los hombres, una mujer que le gustan las mujeres. Espérame, no, pues que es una enfermedad, dicen algunos. No, escucha bien, hermano. Yo no dudo que algunos tengan inclinaciones, que algunos tengan cierto tipo de inclinaciones. Escucha bien, yo no voy a decir que no es cierto. Pero no debes de poner esto como si fuera alguna enfermedad o como si fuera un defecto de parte de Dios. Recuerda, todo tiene una raíz, y la raíz de todo es el pecado, de lo cual uno se tiene que arrepentir. ¿Y cuántos saben que Dios tiene el poder para cambiarnos? Dios tiene el poder para cambiar, no solamente de afuera para adentro, pero de adentro hacia afuera. Pero continuemos viendo el diseño de Dios. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Estuvimos mi esposa y yo en un retiro de matrimonios en el área de California hace algunas semanas, y tocamos precisamente ese tema, la unión matrimonial. Tocamos este versículo: los dos serán una sola carne. Y lo interesante es que la mayoría de las personas leen este pasaje y lo toman como un pasaje que habla exclusivamente de que los dos serán una sola carne, hablando del área sexual. Pero hay mucho más en lo cual debe uno ser una sola carne entre un hombre y una mujer antes de que venga la relación sexual. O sea, es importante entender eso. Hay intimidad emocional, sentimental, muchas cosas tienen que suceder para que entonces suceda el acto sexual. El punto es este, estoy hablando con jóvenes, ok, pero el punto es este: el diseño de Dios lo vemos en la Biblia. Un hombre y una mujer. Tenemos que pararnos sobre ese fundamento. Cualquier otra inclinación, cualquier otra cosa que el sistema y el siglo presente te quiera convencer, tienes que regresar a estos conceptos fundamentales y pararte y decir: discúlpame, pero mi Biblia enseña que en el diseño original nada más se reconocen dos modelos, varón y hembra. Son los modelos que Dios reconoce. Okay, continuamos. Primera los Corintios 6:18. Vayan conmigo, por favor, a Primera los Corintios 6:18. Primera los Corintios 6:18. Cuando lo tengas puedes indicarlo diciendo un fuerte amén. Fíjate bien lo que dice, joven, señorita. Estamos hablando de el modelo de Dios. Estamos hablando de la santidad en la sexualidad o en el diseño de Dios. Versículo 17, versículo 16. Versículo 18, todos juntos al unísono, el versículo 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa
está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos un llamado a huir de la inmoralidad sexual. El sistema de este mundo, de este siglo, te dice: adelante, sigue tus impulsos. Si se presta la ocasión, si se acomodan las cosas, todo el mundo lo está haciendo. Esto no quieres estar tú fuera del círculo, tienes que estar dentro de la onda, tienes que estar dentro de lo que todos están haciendo, sino cómo te van a ver, cómo van a percibirte. Escúchame bien, el siglo presente te quiere convencer de eso, pero Dios dice: huye de la inmoralidad sexual, huye de la fornicación. Escucha bien, huye. Déjame llenar quiero asegurarme que llene los espacios y luego comparto algo. Tenemos un llamado a huir de la inmoralidad sexual y honrar a Dios con nuestros cuerpos. ¿Con qué? Fíjate bien, dice ese pasaje: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y espíritu, los cuales, o sea, los dos, son de Dios. ¿Qué significa? Que si voy a reflejar el reino de Dios y no me voy a conformar al sistema de este siglo, yo no puedo glorificar a Dios con mi espíritu y cometer inmoralidad y fornicación con mi cuerpo. Los dos son de Dios. En otras palabras, tú no puedes estar fornicando allá afuera, cometiendo inmoralidad allá en lo oculto, y luego con tu cuerpo, y luego venir el domingo y cantar alcancé salvación. Tu cuerpo y tu espíritu son de Dios, los dos. Es increíble cuántos jóvenes en nuestras iglesias están practicando la inmoralidad, se han conformado a los deseos de este siglo, pero al mismo tiempo están con una mano en las cosas de Dios y la otra en la inmoralidad y en el siglo presente. Pero joven, señorita, ambos son de Dios. A Dios le importa tu espíritu. Dije, a Dios le importa tu espíritu, pero a Dios le importa tu cuerpo también. ¿Por qué? Porque Él compró ambos. Habéis sido comprados por precio. Pero la palabra que quiero enfatizar por un momento es huye, huir de la inmoralidad, huir de la fornicación, dice Dios. Joven, señorita, hay pecados que se deben resistir. ¿Qué significa resistir? Pelear, luchar. Hay pecados que tú debes luchar. Pastor, ora por mí, yo estoy resistiendo la tentación. Hay tentaciones que tú debes resistir. Por ejemplo, el domingo después del culto, vas a tu casa después de echarte unos taquitos y te vas a descansar. Pero en la mayoría de nuestras iglesias tenemos culto también en las tardes. Y de pronto, ya cuando estás tu barriguita llena y de repente estás ahí descansando, hay una tentación de qué. ¿La tentación de qué? Mírenme acá, jóvenes, no se distraigan. ¿La tentación de qué? Jóvenes que están aquí, ¿me están viendo? ¿Cuál es la tentación? Faltar, de no ir. Esa tentación tienes que... ¿Cuál es la palabra que dije? Resistir. ¿Qué significa resistir? Pelear.
Tiene la tentación y estás luchando. No, sí voy a ir, Señor, ayúdame. Y peleas contra esa tentación y vences. Escúchame bien, porque hay tentaciones que debes resistir, pero hay tentaciones, joven y señorita, de las cuales tienes que huir. ¿Sabías que hay algunas tentaciones que no se resisten? ¿Sabías tú que la tentación sexual de inmoralidad no debería resistirla? Oh, ¿cómo no, pastor? Tengo que... No, escúchame. La Biblia no manda resistirlo. La Biblia manda huir. ¿Qué hizo José allá en Egipto? No se quedó José y dijo, no, hombre, Señor, ayúdame aquí, ayúdame a luchar contra esta tentación, ¿verdad? Esta mujer quiere tener relaciones sexuales conmigo, yo sé que no está bien, y Señor, pero aquí voy a estar, Señor, peleando la buena. ¡No! Hay un proverbio mexicano, y aquí voy a detenerme, yo que ya es tiempo. Hay un proverbio, ¿verdad? Mexicano, después te doy la referencia. Es mejor que digan aquí corrió y no que digan aquí murió. Hay sabiduría, joven. Hay sabiduría de parte de Dios. Escúchame bien, ya voy a detenerme aquí. Vamos a continuar, pero voy a detenerme aquí. Va a continuar el programa. Escúchame. Hay una tentación a querer resistir o querer entretener la inmoralidad sexual, la fornicación. Pero la sabiduría de Dios es excelente y dice: huye. Hay cosas contra las cuales hay tentaciones, joven, señorita. Por eso nunca debes ponerte en una situación comprometedora. ¿Por qué? Porque no eres suficiente fuerte para poder resistirlo. Entonces es importante, estamos viendo cuáles son algunos fundamentos, algunos conceptos fundamentales, y apenas comenzamos, no alcanzamos ni a arrancarnos, pero vamos a estar tocando algunos temas que yo sé que te van a interesar. No pierdas tu hoja, no vas a perderla. Necesito que la guardes, ponle tu nombre y vamos a seguir estudiando, vamos a seguir abordando estos temas. Vamos a orar, cierra tus ojos.